Todo lo que necesito es un milagro. Todo lo que necesito eres tú. Verdadera sabiduría de un golpe de 1985 de Mike and the Mechanics. De hecho, la verdad de la fe cristiana está garantizada por un milagro, la resurrección de Jesucristo. Y los milagros también se han utilizado como evidencia de la verdad de la fe católica en particular. Entonces, ¿cómo deberían responder los protestantes a los milagros católicos? De eso hablaremos hoy aquí en el podcast del Concilio de Trento, conmigo, su anfitrión, el apologista de respuestas católicas, Trent Horn. Hola, me alegra que estés aquí. Sin embargo, antes de hacer eso, presione el botón me gusta y suscríbase a nuestro canal. Será un milagro si llegamos al 1.000.000 de suscriptores el próximo mes. Pero en realidad es muy posible, por medios naturales, llegar a 100 o 0 suscriptores el próximo mes. Puede ayudarnos a llegar allí, así que presione el botón de suscripción. En la Summa contra Gentile Street, Tomás de Aquino aborda el tema de los milagros. Dice que los milagros eran más comunes en los tiempos bíblicos porque su poder testimonial era necesario para establecer los diferentes pactos de Dios. Tomás de Aquino no negó, sin embargo, que los milagros continuaron después de la era apostólica. Tomás de Aquino incluso cita estos milagros posteriores como evidencia de la verdad del catolicismo, diciendo, cito, sin embargo, también es un hecho que, incluso en nuestro tiempo, Dios no cesa de obrar milagros a través de sus santos para la confirmación de la fe. Fin de la cita. Esto llevó a los primeros protestantes a preguntarse, ¿cómo podría la Iglesia Católica estar aliada con el Anticristo si Dios hubiera realizado tantos milagros a través de los santos? La respuesta para algunos protestantes fue que Dios no realizó estos milagros en absoluto. Eran fraudes piadosos o engaños demoníacos. Juan Calvino, por ejemplo, los llamó frívolos y ridículos, por lo que vanidosos y falsos. Otros protestantes se volvieron escépticos ante cualquier milagro postapostólico, incluso milagros que supuestamente ocurrieron entre otros protestantes. El erudito Thomas Kidd describe cómo una mujer llamada Mercy Wheeler fue sanada en un servicio de avivamiento protestante en los años 40. Tenía una enfermedad que le impedía caminar. Kidd dice que muchos protestantes no podían creer que este milagro realmente hubiera sucedido porque, como él mismo escribe, cita, para los protestantes del siglo XVIII, los milagros estaban demasiado estrechamente asociados con el catolicismo, y el anticatolicismo servía como un componente esencial de la identidad protestante británica. Quienes se oponían a los avivamientos intentaron asociar los avivamientos con la superstición católica cada vez que surgían afirmaciones extraordinarias. Como resultado, algunos protestantes adoptaron la misma actitud escéptica que los ateos han tenido durante mucho tiempo contra los fundamentos milagrosos de la fe cristiana. Ahora bien, para ser justos, algunos protestantes se muestran escépticos ante todos los milagros postapostólicos, ya sean católicos o protestantes. Entre los protestantes existe un debate sobre si los dones milagrosos han continuado hasta el presente, esto se llama continuismo, o si cesaron con la muerte de los apóstoles, esto se llama cesacionismo. Un ejemplo de este último punto de vista que niega firmemente cualquier milagro postapostólico es el autor calvinista B. El libro de Warfield de 1918, Counterfeit Miracles. Warfield descartó los milagros católicos como subproducto de personas que, según él, estaban condicionadas a creer que los milagros son comunes debido a doctrinas como la transustanciación. Escribe lo siguiente, la cosmovisión del católico es propia y es expresamente milagrosa. Cuenta con lo milagroso en cada acto. El milagro se le presenta como una explicación natural de cada acontecimiento, y nada le parece demasiado extraño para ser verdad. Por ejemplo, Warfield explica la forma en que las curaciones en Lourdes fueron producto de una sugestión. Y dice que las historias de milagros medievales surgieron, cito, del pensamiento de una época tan poco instruida, en el verdadero carácter de las fuerzas de la naturaleza, y especialmente de su concepción profundamente arraigada, de la naturaleza esencialmente mágica de la religión. Y sus modos de trabajo, fin de la cita. Ojalá deberías ver el problema gigante que supone que un cristiano diga cosas como esta. Si reemplaza lo católico por simplemente lo cristiano en estos extractos, podría pensar que debe
Warfield era en realidad el ateo Richard Dawkins. El autor protestante L. Philip Barnes señala lo mismo y dice, cito, si las mismas consideraciones aducidas por Warfield en su desestimación de los milagros post-apostólicos se aplicaran a algunas historias bíblicas, entonces se requeriría un veredicto negativo similar en los últimos pasos como en el primero. Se ve el mismo paralelo con los argumentos ateos al comparar la evidencia de la resurrección de Cristo y la evidencia de las apariciones marianas. Una explicación atea común para la resurrección es que los discípulos alucinaron las apariciones de Jesús resucitado. Sin embargo, el apologista protestante Mike Licona dice que sería una coincidencia alucinante que cada uno de los 12 discípulos tuviera la misma predisposición a tener una alucinación. Esto, dice, hace que las alucinaciones grupales sean esencialmente imposibles. Sin embargo, si los primeros testimonios de grupos de testigos oculares son suficientes para demostrar que Jesucristo fue visto vivo después de su muerte, entonces ¿por qué el mismo tipo de evidencia no sería lo suficientemente buena para demostrar que la Santísima Virgen María fue vista viva después del final de su vida en forma de apariciones marianas? Incluso los ateos plantean este punto, aunque para desacreditar los argumentos protestantes a favor de la resurrección. El erudito bíblico ateo Héctor Ábalos, por ejemplo, dice que las citas de las apariciones marianas forman el paralelo más cercano a las historias de las apariciones de Jesús. Se dice que millones de personas han presenciado simultáneamente apariciones marianas, pero la mayoría de los apologistas evangélicos no ven esto como una prueba de que María esté viva. El erudito agnóstico Bart Ehrman proporciona evidencia similar para las apariciones marianas, y escribe lo siguiente. Los apologistas protestantes interesados en los que demuestran que Jesús resucitó de entre los muertos rara vez muestran interés en aplicar sus talentos históricos finamente perfeccionados a la exaltada Santísima Virgen María. Fin de la cita. En mi debate con Doug de Pin Creek sobre la resurrección, un miembro de la audiencia me preguntó sobre el milagro de Fátima. Allí fue donde 3 niños afirmaron haber visto una aparición de la Virgen María en Fátima, Portugal, en 1917. Después de informar de su encuentro, una multitud de miles de personas se reunió el 13 de octubre. Muchos testigos afirman que el sol se movía en patrones extraordinarios a través del cielo, que cambió de color y que el suelo y la ropa empapada por la lluvia se secaron completamente en cuestión de minutos. Esto es lo que dije sobre las apariciones de Fátima. No creo que el sol o la tierra hayan cambiado su rotación normal, pero creo que es muy posible que Dios haya provocado un efecto óptico para que aparezca. Bueno, normalmente no habrías visto, naturalmente, que ellos vieron eso. También creo que tenemos lo interesante aquí es que en realidad tenemos mejor evidencia para Fátima que incluso para la resurrección porque tenemos informes de periódicos contemporáneos que describen el evento. Como justo el día después de que supuestamente sucedió, relatos contemporáneos hablaban de charcos que se formaban y varios testigos lo describen, así que creo que hay pruebas muy sólidas de ello. La cita del día aquí en esta transmisión en vivo es que tenemos mejor evidencia de Fátima que la resurrección. No puedo creer que Trent haya dicho eso. En algunos aspectos, sí. Observe que dije que la evidencia es más sólida en algunos aspectos. Por ejemplo, los apóstoles se arriesgaron al sufrimiento y a la muerte para proclamar que Jesús resucitó de entre los muertos, pero los testigos de Fátima no lo hicieron. Pero solo porque el milagro de Fátima tenga evidencia más reciente no significa que la resurrección de Cristo tenga evidencia insuficiente. Doug actuó como si esto fuera una concesión, y podría haberlo sido para alguien que niega las apariciones marianas. De hecho, los apologistas protestantes que han examinado la evidencia de las apariciones marianas no las descartan como meras alucinaciones. En cambio, están convencidos de que las personas involucradas vieron algún tipo de fenómeno extramental o realmente existente. Mike Licona aborda la evidencia de las apariciones marianas que Bart Ehrman incluye en su libro sobre Jesús. Y Licona dice que Ehrman no ha refutado la resurrección de Cristo hablando de cosas como apariciones marianas. Eso es porque no ha refutado las apariciones marianas. Mike Licona lo expresa de esta manera. Ehrman simplemente supone, sin ningún argumento, que las visiones de María son alucinaciones.
Afirma que grupos la habían visto. Admite que muchos de los que experimentaron las visiones eran profesionales educados, incluidos médicos, psicólogos, psiquiatras, ingenieros y abogados. Y, al parecer, incluso los musulmanes la vieron, y la persona percibida como María incluso fue fotografiada. Y en su libro La resurrección de Jesús, un nuevo enfoque historiográfico, Lacon admite lo siguiente. Por mi parte, no estoy preparado para pronunciarme sobre el asunto de las apariciones marianas. Como soy protestante, tengo un prejuicio teológico contra la aparición de María. Sin embargo, no estoy predispuesto a rechazar la realidad de las apariciones en general. Tiene sentido que los protestantes no expliquen las apariciones marianas como algo así como una alucinación grupal improbable, porque esa explicación socavaría sus propios argumentos a favor de la resurrección de Cristo. Quizás es por eso que una respuesta protestante popular a las apariciones marianas es que en realidad son personificaciones demoníacas de la Virgen María. Lacona escribe que otras fuerzas sobrenaturales, como los demonios, podrían estar detrás de algunos eventos sobrenaturales en otras religiones. Esta respuesta se remonta a la Contrarreforma del siglo XVI, cuando autores como Johann Marbach denunciaron las historias de apariciones marianas como simples encuentros con lo demoníaco. Escribió lo siguiente: era una falsa María, a quien los jesuitas conjuraron con la forma y apariencia de la Santísima Virgen María. Esto lo realizaron a través de su hechicería y la compañía que mantienen con el diablo. En mi debate sobre la resurrección con el ateo Matt Dillahunty, dije que deberíamos operar bajo el supuesto de que la realidad es tal como aparece a menos que la evidencia sugiera lo contrario. Dillahunty se negó a aceptar ese principio, pero si lo hiciera, conduciría a todo tipo de escepticismo radical. Pero si aceptamos este principio de sentido común, parece claro que al menos parece que Jesús resucitó de entre los muertos. Y si eso es cierto, entonces uno está justificado a creer en esa conclusión a menos que la evidencia sugiera lo contrario. Incluso durante el ministerio de Jesús, sus críticos rechazaron este mismo principio al negar que fuera un profeta del Dios verdadero que obraba maravillas. En cambio, dijeron que Jesús expulsó a los demonios por Beelzebul, el príncipe de los demonios, o que fue el diablo quien lo hizo. Jesús les respondió: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, y la casa dividida cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? En otras palabras, afirmar que Jesús era diabólico o estaba poseído por demonios viola los principios básicos de la razón. La curación de los enfermos por parte de Jesús y su firme compromiso de servir al Dios de Israel significa que al menos parecía ser un profeta, y en ausencia de cualquier evidencia de la naturaleza demoníaca de Jesús, tal explicación, a la par con afirmaciones modernas como que Jesús era solo un extraterrestre tecnológicamente avanzado, es solo una forma débil de explicar los datos históricos en lugar de proporcionar una explicación genuina para ellos. Entonces, si parece que Jesús era en realidad el Hijo de Dios y resucitó a los muertos y resucitó él mismo, entonces deberíamos aceptar esa explicación simplemente porque existe la posibilidad de que fuera demoníaco. Eso no significa que sea una posibilidad real que debamos considerar, especialmente en ausencia de evidencia de ello. Y lo mismo debería aplicarse a las apariciones marianas. El hecho de que sea posible que se trate de una personificación demoníaca no significa que debamos tomarlo en serio, a menos que realmente exista evidencia de alguna aparición mariana en particular. Y también hay evidencia en contra de la afirmación de que Jesús estaba operando bajo poderes demoníacos, porque ¿por qué un agente del diablo usaría milagros para motivar a la gente a adoptar un sistema de creencias ordenado a rechazar al diablo? Si esa explicación funciona para justificar los milagros de Jesús, entonces funciona para otros milagros católicos, incluidas las apariciones marianas. Cuando se trata de apariciones aprobadas, como las de Fátima, podemos preguntarnos por qué el diablo se haría pasar por María para animar a la gente a pertenecer a una iglesia cuyos miembros prometen en sus votos bautismales renunciar a Satanás y a todas sus obras vacías y a todas sus espectáculo vacío. Ahora bien, otra objeción sería que si los milagros católicos prueban el catolicismo, entonces los milagros realizados por pastores protestantes prueban el protestantismo. Por ejemplo,
La obra de 2 volúmenes de Craig Keener, Miracles, describe a misioneros y pastores protestantes que afirman haber realizado milagros, como curar personas y, en algunos casos, resucitar a los muertos. Algunos de los primeros protestantes incluso dijeron que las imágenes de Martín Lutero eran incombustibles. No arderían ni siquiera si los arrojaran a hogueras avivadas con los libros de Martín Lutero. Algunas de estas historias y relatos pueden ser apócrifos o nunca sucedieron. Pero eso también se aplica a algunos relatos de milagros católicos, especialmente aquellos que fueron escritos siglos después de los eventos que supuestamente sucedieron. Pero decir que ninguna afirmación protestante sobre un milagro es auténtica, porque el protestantismo es falso, sería caer en el mismo tipo de prejuicio que protestantes como Bebe. Práctica de Warfield cuando dicen que ninguna afirmación católica sobre un milagro podría ser auténtica. Y dicen que, de entrada, eso es perjudicial. Eso significa milagros u obras poderosas. Si somos reacios a llamar siempre a estas cosas milagros, no podemos decirnos nada sobre los agentes que las realizan. Si estos actos implican la suspensión de las leyes de la naturaleza, entonces como mínimo nos dicen que el mensaje de los agentes debe tomarse en serio, porque hay un poder sobrenatural detrás de él. En algunos casos, esto podría ser un poder malévolo empeñado en engañar a la gente, y ese podría ser el caso de algunas obras poderosas no cristianas. Pero no deberíamos apresurarnos a dar una explicación demoníaca a menos que la evidencia lo sugiera. Dios puede ser el poder detrás de un milagro, pero su acto divino no constituye un respaldo de todo en la teología del hacedor de milagros. El apóstol Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. En respuesta, Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque el que no está contra vosotros, está por vosotros. En otras palabras, los exorcistas que no siguieron a Jesús ignoraban su verdadera identidad, pero eso no impidió que Dios les diera dones espirituales a esos exorcistas para que pudieran hacer el bien en el mundo. Entonces eso significa que Dios podría realizar hechos milagrosos para confirmar algunos aspectos de la teología protestante, los que todos los cristianos afirman, como la necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio o la deidad de Cristo. Pero lo que es más difícil de explicar para los protestantes son los milagros que involucran cosas como la Eucaristía o las reliquias, milagros que parecen confirmar no solo la teología cristiana, sino también la teología claramente católica. Entonces, en ese sentido, si parece que Dios está revelando que prácticas católicas como ofrecer la misa o venerar reliquias han transmitido fielmente lo que primero fue dado a los apóstoles, entonces, a menos que la evidencia sugiera lo contrario, debemos creer que esto es lo que ha sucedido y está siendo confirmado en milagros católicos. Los filósofos católicos Tyler McNabb y Joseph Glottal también señalan este punto en el contexto de acontecimientos como Fátima. Escriben lo siguiente: deberíamos esperar que si aparece una figura que representa una tradición cristiana específica, entonces dé crédito a la verdad de esa tradición, suponiendo que la figura no denuncie dicha tradición. Por ejemplo, si Martín Lutero apareciera con un mensaje de Dios, entonces muchos considerarían que esto es evidencia de que la tradición protestante es correcta sobre la tradición católica romana. O si Juan Calvino apareciera con un mensaje de Dios, entonces esto serviría como evidencia de que la tradición protestante reformada es correcta sobre otras tradiciones protestantes y también sobre el catolicismo romano. Del mismo modo, el hecho de que Dios escogiera a María para revelar su mensaje en un contexto católico romano, es decir, un contexto donde la fuerte devoción mariana es común y vista como bíblica, nos da evidencia de que la tradición católica romana es correcta. En conclusión, los protestantes no deberían desdeñar los milagros católicos, no será que su enfoque se utilice para desestimar también los milagros bíblicos. Y los católicos no deberían alardear de la supuesta falta de milagros protestantes, para que no socaven también su propio paso. En cambio, los protestantes deberían estar abiertos a la existencia de milagros católicos y considerar y discernir seriamente lo que Dios está revelando a través de esos milagros, especialmente los milagros que ocurren en contextos exclusivamente católicos, como la Eucaristía que se hace carne milagrosamente o las apariciones de la Santísima Virgen María, o santos incorruptibles.
Con suerte, concluirán que Dios ha seguido bendiciendo a su pueblo con señales y maravillas para el nuevo pacto que ha hecho con ellos a través de la única, santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo. Muchas gracias por ver este episodio y solo espero que tengas un día muy bendecido. Gracias por ver este vídeo. Si desea ayudarnos a producir más contenido excelente como este, asegúrese de hacer clic en suscribirse y visitar trenthornpodcast.com para convertirse en un suscriptor premium. Nos ayudarás a crear más vídeos como este y a obtener acceso a contenido adicional y adelantos de nuestros próximos proyectos.